Dicen que la muerte es un final, un punto final. La lluvia cae suave sobre lápidas silenciosas. Pero a veces, la muerte no es el final absoluto. Una persona deja más que solo recuerdos enterrados en lo más profundo. Dejan susurros en las habitaciones silenciosas y vacías. Rastros que no se ven, que se quedan. Un escalofrío en el aire. Dejan preguntas. Tantas preguntas sin respuesta. Preguntas que pesan mucho, como el cielo cuando llora. Esta es una historia sobre esas preguntas que no se van. Sobre un eco que no quiso apagarse en el silencio. Esto no es un cuento para tranquilizar. No es una historia suave. Es una historia real, cruda, inquietante. Habla de lo que pasa cuando los que se fueron no se van del todo. Clara y Marcos, hermano y hermana, nombres entrelazados. Pero su conexión era mucho más profunda que eso. Eran cómplices en cada travesura de la infancia, verdaderos confidentes, almas gemelas. Su lazo era una fortaleza contra el mundo. Fuerte, imposible de romper, construido sobre cimientos de risas compartidas y secretos susurrados. Se entendían sin decir ni una sola palabra. Un lenguaje silencioso, una mirada que lo decía todo, una sonrisa discreta. Muchas veces, eso era todo lo que necesitaban. Eran dos mitades de un todo, imposible de dividir. Inseparables, sus vidas eran como un tejido hermoso, unido para siempre. Hilos de amor puro y una lealtad fuerte, que nunca fallaba. Crecieron juntos, siempre unidos, nunca separados. Desde muchísimas aventuras de niños en campos verdes llenos de sol, hasta recorrer los caminos confusos y enredados de cuando eran adolescentes. Marcos era su ancla, el que le daba seguridad. Clara, la soñadora apasionada. Él la protegía con todas sus fuerzas. Ella inspiraba cada cosa que él hacía. La casa de su familia resonaba con sus historias llenas de vida, sus planes ambiciosos. Se habían hecho la promesa seria de enfrentar el mundo juntos, siempre, sin importar los desafíos difíciles que la vida les pusiera enfrente. Su futuro juntos parecía increíblemente brillante, lleno de promesas sin fin. Un viaje juntos que se extendía, tentador, ante sus ojos llenos de esperanza. Entonces, una noche fría, todo cambió. Cambió para siempre. Era abril. Un mes cruel que no perdonaba ese año. El aire de la noche estaba frío. El largo tramo de carretera estaba oscuro. Un chirrido repentino de llantas. Un choque horrible que te dejaba sordo. Metal retorcido en formas feas. Cristales rotos como estrellas caídas. Cayó el silencio. Marcos iba conduciendo su coche. En esa carretera solitaria de mala suerte. Nunca lo vio venir. El golpe terrible. El final de golpe. El hilo lleno de vida imposible de reemplazar de su joven vida. Roto. De repente. De forma brutal. Sin ningún tipo de aviso. Marcos nunca volvió a casa esa noche trágica. Se había ido. Desapareció por completo de sus vidas entrelazadas. El mundo entero de Clara se vino abajo en un instante, en 1.000.000 de pedacitos. El silencio que dejó era ensordecedor, totalmente insoportable. Su risa contagiosa, su voz que tranquilizaba, su presencia cálida, todo se había ido. El funeral había terminado. Fue algo muy triste. Los amigos de la familia le dieron el pésame, en voz baja y con mucha pena. Luego se fueron, uno por uno, dejando a Clara sola. La casa se quedó en un silencio profundo, aplastante, una quietud que hacía que cada pensamiento doloroso se sintiera aún más fuerte. Ya no se oía su risa, ni sus pasos por el pasillo. El silencio era como un manto pesado. La ahogaba. Era el sonido de Marcos. Ido para siempre. Un sonido que gritaba su ausencia, cruel y para siempre. Esta nueva quietud era una compañía insoportable, constante. Clara pasó los días siguientes como flotando, como un fantasma en su propia casa. Cada amanecer traía una nueva ola de dolor terrible. Iba de una habitación silenciosa a otra, sin rumbo. El tiempo ya no significaba nada para ella. Se alargaba, se arrastraba. Los minutos parecían horas larguísimas, pesadas. Las horas, días interminables. La comida se quedaba sin tocar. El sueño no le daba un respiro de verdad. Las pesadillas la perseguían en su sueño intranquilo, roto.
Eran muy reales, crueles. Era como un vaso frágil, vacío de toda alegría, de toda esperanza. Los colores vivos de su mundo se habían apagado, dejando solo un gris opaco, monótono, que te aplastaba el alma. La puerta de la habitación de Marcos seguía bien cerrada, como una tumba sellada. No se atrevía a cruzar esa puerta, todavía no. Era el refugio de su vida alegre, perdida. Ahora un monumento a la tristeza. Su ropa seguía colgada, bien ordenada, en el armario. Sus libros en las estanterías. Todo estaba tal como él lo había dejado, sin más, congelado en el tiempo. Se imaginaba que su olor, ese olor tan suyo, todavía estaba un poquito en el aire. Un olor que intentaba recordar con todas sus fuerzas. Pero se estaba yendo, como una foto valiosa que se va borrando, desapareciendo poco a poco. Cada día que pasaba le robaba otro trocito de él. Ese pensamiento era como una puñalada nueva, directa a su corazón ya herido. Pasaron 5 días terribles, arrastrándose, cada uno una eternidad de tristeza. El shock del principio empezaba a pasar, y en su lugar había un dolor vacío. La pena era como una marea que no paraba, la arrastraba hacia abajo, la ahogaba, se le metió hasta los huesos. Un peso frío que no se iba. Hablaba poco, comía todavía menos, se movía todavía menos. La esperanza era un recuerdo lejano, olvidado, una llamita que se apagó. Solo estaba el vacío de ahora, el futuro oscuro, incierto, un futuro que se suponía que iba a compartir con él. Ahora lo enfrentaba sola. El mundo le parecía extraño, frío, como si a nadie le importara, sin él. Estaba perdida en un desierto de tristeza, sola con su desesperación. Entre las pocas cosas que devolvieron del lugar del accidente estaba el móvil de Marcos. Sorprendentemente, estaba entero. Casi. La pantalla estaba oscura, rayada, pero no estaba hecha pedazos. Todavía se reconocía. Lo sentía frío en su mano temblorosa. Un objeto sin vida, silencioso. Este aparato una vez guardó su voz, sus mensajes, su vida digital. Ahora, solo era un recuerdo duro y doloroso de todo lo que había perdido. Un trozo real del hermano que ya no estaba. Una reliquia de una vida cortada de forma brutal y repentina. Debería haberlo tirado, o haberlo escondido para no verlo. Pero alguna fuerza extraña que no podía explicar la hizo guardarlo cerca. Clara puso el móvil de él en su propia mesilla de noche. No entendía por qué lo hizo. De verdad que no lo entendía. Quizás era una necesidad desesperada, sin lógica, de tener alguna conexión. Un hilo frágil hacia el chico lleno de vida que había sido. O quizás era una forma de torturarse a sí misma. Un recordatorio constante. Allí estaba, silencioso como acusándola, un símbolo del vacío. Su presencia era un gran peso en la habitación silenciosa. Un testimonio constante, callado, de su pérdida profunda y duradera. Ella lo miraba de reojo, sin esperar nada, sintiéndolo todo. El móvil seguía sin responder, terco y cruel, muerto. Su propio móvil, que antes era una fuente de conversación constante, ahora solo traía llamadas con reparo. Y mensajes de pésame incómodos, palabras de gente con buenas intenciones, palabras que sonaban huecas, vacías. Está en un lugar mejor, solían decir. Ella lo dudaba. El tiempo lo cura todo, decían otros. Sus voces sonaban lejanas. Quería gritarles, decirles que no entendían nada. Pronto, incluso esas llamadas y mensajes disminuyeron, se hicieron menos frecuentes. La gente siguió con sus propias vidas, sin interrupciones, como debe ser. Su mundo se había parado. El de ellos seguía su ritmo sin parar. Su móvil, también, se quedó casi siempre en silencio, haciendo eco al vacío de la casa. Era el 5.º día después del funeral solemne. El sol empezaba a bajar lentamente, creando sombras largas. Clara estaba sentada junto a su ventana, mirando hacia afuera sin ver nada. El silencio en su habitación era denso. Casi se podía tocar. Agobiante. De repente, un sonido fuerte e inesperado rompió la quietud. Su móvil, vibrando con fuerza sobre la mesa de madera. El ruido era discordante. Una interrupción molesta en su burbuja de dolor. La hizo dar un brinco. Su corazón cansado dio un vuelco doloroso en su pecho. ¿Quién podía estar llamándola ahora, a estas horas?
Sintió una premonición extraña y fría recorrerle la piel. Clara cogió el móvil. Le temblaba la mano. Lo levantó. Sus ojos se enfocaron despacio en la pantalla brillante. La luz fuerte le picaba en los ojos cansados e hinchados de llorar. Apareció un número desconocido, en negrita, frío, que no conocía. Pero entonces se le cortó la respiración de golpe. Un ahogo. Se le heló la sangre. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Debajo de donde ponía número desconocido, apareció un nombre, muy rápido. Un nombre que conocía mejor que el suyo propio. Marcos. No podía ser. Era imposible, totalmente imposible. La cabeza le daba vueltas. Tenía que ser una broma cruel, muy pensada. Le temblaban los dedos sin poder controlarlos mientras miraba la pantalla. El número de Marcos, su número de teléfono de verdad. Llamándola. Ahora. ¿Pero cómo podía estar pasando esto? ¿Se estaba volviendo loca? Era una alucinación horrible, muy real, por la pena tan grande. Su móvil estaba en la mesilla de noche, en silencio. Roto. Muerto. Esta llamada era un fantasma, un espíritu en el aparato, pero la pantalla brillaba con una realidad que no se podía negar y que daba mucho miedo. El teléfono seguía sonando sin parar, insistente, pidiendo una respuesta. Un torbellino de sentimientos se movía dentro de ella. Miedo. No poder creerlo. Confusión. Y una chispita pequeña y peligrosa de esperanza totalmente loca y desesperada. Tenía que cogerlo. Simplemente tenía que saber. ¿Y si...? La pregunta sonaba en los rincones desesperados de su corazón. Aunque solo fuera un fallo técnico, un error del sistema, cualquier cosa. O quizás era una señal. Un mensaje de algún sitio más allá. La idea daba miedo y a la vez atraía de una forma rara. Con un dedo tembloroso, apretó el botón verde de aceptar. Tenía la garganta apretada, seca. Casi no podía respirar. Acercó el móvil despacio, dudando, a su oreja. El mundo a su alrededor parecía desaparecer, desvanecerse. Solo el móvil. Y el silencio al otro lado. ¿Hola? Susurró. Su voz casi no se oía. Un temblor suave. Silencio. Un silencio total que te dejaba sordo. Respondió a su palabra tímida. Ni siquiera el ruidito más pequeño de una línea abierta. Nada. Solo una calma profunda, vacía, que duraba una eternidad. El corazón le latía con fuerza. Más fuerte, y más fuerte, y todavía más fuerte. Hacía fuerza para oír algo. Lo que fuera. Una respiración. Un susurro. «¿Marcos?», dijo con la voz ahogada, llena de lágrimas que no salían. Entonces, un clic suave, de repente. Claro, definitivo, que te helaba la sangre. La llamada se cortó. La línea se quedó muerta. Volvió el silencio, dejando a Clara agarrando el móvil, de piedra y muerta de miedo. El silencio después de la llamada cortada era pesado, agobiante. Clara miraba fijamente su móvil. Su mente iba a 1000 por hora, dando vueltas. El número de Marcos, su nombre. Luego la nada. Un vacío puro, total. ¿Era una broma cruel? ¿O un fallo? ¿Un error del sistema? Su dolor era una herida abierta, en carne viva. Esto se sentía como echar sal en la herida. Quería tirar el móvil al otro lado de la habitación. Estrellarlo, pero no podía. Una pizca de algo que no podía nombrar la frenaba. Una lucecita de esperanza desesperada, aterradora, imposible, seguía ahí. Pasó una noche sin poder dormir. Dormir era un sueño lejano, que se escapaba. La imagen de su nombre en la pantalla le quemaba por dentro de los párpados. Llegó la mañana siguiente, gris, triste, poco acogedora. Clara se sentía vacía por dentro. Agotada, su ánimo estaba por los suelos. Casi se había convencido a sí misma de que había sido un mal sueño, una pesadilla. Entonces, su móvil sonó suavemente. Un sonido diferente esta vez. Una notificación, un iconito que conocía demasiado bien. Había llegado un nuevo mensaje de voz. Su corazón dio un vuelco, y luego otro. Se le cortó la respiración. ¿Quién podría haber dejado un mensaje? ¿Cuándo? Cogió el móvil con dedos temblorosos, dudando. La pantalla mostraba un mensaje nuevo, de ese mismo número, el número de Marcos, el número de un muerto.
llamando desde el más allá. El miedo luchaba con una curiosidad irresistible, desesperada. Tenía que saberlo. Necesitaba entender esta locura. Su pulgar se quedó flotando sobre el botón de reproducir. Durante una eternidad. Respirando hondo, con un temblor, al final lo pulsó. Fuerte. El mundo entero pareció contener la respiración con ella. Esperando. Primero, solo hubo estática. Un siseo leve, casi imposible de oír. Luego, una voz salió de ese barullo electrónico. Clara, imposible de confundir. Clara, era él, era Marcos. La voz de su hermano. Le temblaron las rodillas, cayó al suelo. Las lágrimas corrían sin parar. Era su voz. Pero algo era un poquito diferente, de una forma que daba escalofríos. Te espero en el sitio de siempre. Las palabras eran sencillas, una frase familiar que usaban a menudo, pero su tono era plano, sin la calidez de siempre, casi como un robot. No había vida en él, ninguna chispa, solo el sonido, el ritmo. Era su voz. Y sin embargo, no era de verdad su voz. Ya no. El mensaje terminó de golpe. El silencio volvió a llenar la habitación. Clara se quedó allí sentada, helada. El móvil se le resbaló de los dedos, que no sentía. Él se había ido. Ella sabía que se había ido, pero su voz seguía viva. Esto no era un recuerdo, era una orden, una llamada escalofriante, una llamada de un lugar que no podía entender. Todavía no. La mente de Clara era un campo de batalla de emociones encontradas. Estaba dividida, pena, miedo, confusión, y esa pequeña, insistente y peligrosa esperanza. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Era la pena jugándole una mala pasada? La voz era sin duda la de Marcos. Pero el mensaje, tan extraño. Nuestro sitio de siempre. Las palabras resonaban, una y otra vez. Sabía perfectamente a dónde se refería. El parque de su infancia. Un banco pequeño y escondido debajo de un roble viejo y enorme. Su refugio. Su lugar de secretos susurrados y sueños. La idea de ir allí la llenaba de pavor y de anhelo al mismo tiempo. Una atracción hacia lo imposible. Hacia el fantasma de su hermano. Tenía que ir. Sabía que tenía que hacerlo. Necesitaba respuestas. O quizás simplemente necesitaba sentirse cerca de él otra vez, aunque solo fuera una ilusión. Un truco cruel y complicado. Se vistió despacio, como una máquina, como un autómata. Su reflejo en el espejo era el de una desconocida, pálida, atormentada. El parque no estaba lejos. A un corto paseo, lleno de dudas. Cada paso le pesaba. Cada respiración era un esfuerzo consciente. El mundo a su alrededor parecía apagado, lejano, irreal. Agarraba el móvil con fuerza en la mano, su salvavidas. O quizás, el camino hacia algo mucho más siniestro. El parque estaba tranquilo, casi desierto, bañado por una luz de sol débil. El viejo roble estaba allí, como un guardián, tal como lo recordaba. Y allí estaba el banco, vacío, esperando. De piedra fría. Se acercó despacio. El corazón le latía con fuerza en el pecho, casi esperando verle allí sentado. Sonriendo, esperando. Pero no había nada. Solo el susurro de las hojas, el murmullo lejano de la ciudad. Se sentó. El frío se le metió hasta los huesos. La decepción la invadió. ¿Qué había esperado? ¿Un milagro? ¿Un fantasma? Entonces, su móvil vibró otra vez. Otro mensaje. Tan pronto. Lo cogió como pudo. Tenía los dedos rígidos. Veía borroso. Este nuevo mensaje de voz era igual de corto, igual de directo. Su voz. Otra vez. Ese mismo tono inquietante y distante. El cine viejo. ¿Recuerdas nuestras sesiones de sábado por la tarde? Ninguna explicación. Ningún consuelo. Solo otra orden. Otro lugar. Una nueva coordenada en este mapa fantasmal que él estaba dibujando para ella. Ahora estaba claro. Esto no era algo aislado. Era una cadena de cosas. Un viaje planeado, guiado. Marcos, o lo que fuera aquello, la estaba llevando a algún sitio. A través de los lugares queridos y compartidos de sus vidas pasadas. Cada mensaje era una miga de pan, llevándola cada vez más adentro del misterio. Los días que siguieron cogieron un ritmo extraño, como de ensueño. Llegaba un mensaje nuevo,
siempre con la voz de Marcos. Cada uno la guiaba a un sitio diferente. Otro recuerdo. El cine viejo, un poco destartalado, era el siguiente en la lista. Recordaba los suelos pegajosos, el olor a palomitas, risas compartidas en la oscuridad. Mientras estaba fuera, delante de la entrada tapiada, sonó el móvil. Otro mensaje, otro destino, otro trocito de su historia. La biblioteca pequeña y llena de polvo donde descubrieron mundos juntos. La orilla del río donde hacían ranitas en las tardes de sol. Cada sitio era un recuerdo que pinchaba un poco en el corazón, dulce y amargo. Los mensajes nunca cambiaban su forma rara y distante de llegar. La cabaña del árbol en el bosque de Miller. No olvides la contraseña. Su voz era una imitación perfecta, pero le faltaba su alma. Era como escuchar un eco. No había ni un hola, ni nada, ni preguntas, ninguna señal de cómo era él, solo las órdenes, frías, precisas. La siguiente pista la llevó a la vieja biblioteca pública, un lugar de silencio y respeto, donde se hablaba muy bajito, lleno de historias sin fin. Al entrar, sintió ese olor conocido a papel viejo y pegamento de los libros, un olor que a Marcos siempre le hacía estornudar. Clara sonrió un poquito al recordarlo. Habían pasado aquí horas y horas, perdidos entre pasillos llenos de libros hasta el techo, explorando mundos guardados en tapas de cuero y tela, con aventuras en cada página. A él le gustaba buscar cuentos de caballeros y dragones, y de galaxias lejanas. Ella prefería los libros de misterio, y los poemas que le tocaban su joven corazón. Clara caminó entre las estanterías silenciosas, donde el sol entraba a ratitos. Sus pasos sonaban despacio sobre el suelo de madera brillante. Pasó los dedos por los lomos de los libros de siempre, los que tanto habían leído. Cada uno era como una ventana a una tarde juntos, a una conversación en voz baja. Esta biblioteca había sido su refugio para escapar del ruido del mundo. Un lugar donde su imaginación podía volar. Sin ataduras, libre. Ahora, el silencio se sentía distinto. Más pesado, más hondo, más vacío. Ya no era un silencio que diera calma, sino el silencio de alguien que ya no estaba. El bosque de Miller. Solo el nombre ya le traía un montón de imágenes a la cabeza. La luz del sol que se colaba entre las hojas verdes y tupidas. El olor a tierra. La emoción de la aventura. Ese pequeño escalofrío de un peligro que solo imaginaban. Y en el corazón de todo, su casa del árbol secreta. Su fortaleza de la niñez. El mensaje lo decía bien clarito. No olvides la contraseña. Una palabra tonta, inventada, que repetían como un cántico cuando eran niños. Su juramento sagrado. Clara la susurró. El sonido le resultó extraño en su boca de adulta. Un eco agridulce de tiempos más sencillos, mucho más inocentes. Llegar a la vieja casa del árbol fue una pequeña caminata. Un sendero poco transitado. El bosque parecía más denso ahora, más cubierto de maleza de lo que recordaba. O quizá, simplemente lo estaba viendo con ojos más mayores, más tristes. La casa del árbol en sí todavía estaba allí, de milagro, apenas. Pero estaba destartalada, castigada por el tiempo. Una pared se estaba cayendo, aguantaba por los pelos. Un símbolo muy triste de cómo el tiempo avanza sin piedad, destruyéndolo todo, sin que le importen los sentimientos. Se veía tan cansada y rota como ella se sentía a menudo por dentro. Como un espejo de su propio paisaje interior, lleno de pérdidas y cosas rotas. Subió por la escalera que se caía a trozos, con cuidado, probando cada escalón de madera. El último mensaje de esta serie se sentía diferente, como con más peso. La llevaba a un lugar mucho más cercano a casa, mucho más personal. El roble viejo y grande que estaba justo al borde de su antiguo jardín. Había estado allí por generaciones. Un guardián silencioso, firme, testigo de muchísimos momentos familiares, de temporadas de alegría y de tristeza. Clara recordaba jugar bajo sus ramas enormes y protectoras cuando era pequeña. Marcos, que siempre era más atrevido, intentaba subir a las ramas más altas. Ella miraba desde abajo, con el corazón entre el miedo y la admiración. El mensaje era muy claro. Debajo de la piedra suelta, detrás del roble, y luego, esas dos palabras tan importantes. Nuestros secretos esperan.
La cápsula del tiempo. La cajita de metal que habían enterrado hacía tanto tiempo. Casi se había olvidado de que existía, enterrada bajo tantos años de vida. Estaba llena de sus tesoros de la infancia. Sus confesiones inocentes, salidas del corazón. Notas escritas para ellos mismos en el futuro. Pequeñas cositas, símbolos de su unión. Habían prometido desenterrarla juntos cuando fueran mucho mayores. Una promesa rota, como tantas otras, por su muerte cruel y demasiado pronto. Acercándose al roble de siempre, sus pasos eran lentos, pausados. La piedra suelta se sentía fría y húmeda bajo sus dedos temblorosos. Pesaba más de lo que recordaba. O quizás ella estaba más débil ahora. Clara tiró de ella con un gruñido de esfuerzo. Finalmente cedió, revelando un trozo de tierra oscura y removida. Escondido durante tanto tiempo, subió un olor suave a tierra, el aroma de los secretos y del tiempo. Hizo una pausa por un momento, con la respiración contenida. Expectación. Este era el sitio, el lugar exacto donde estaban enterrados los sueños de su niñez. Marcos había elegido este sitio preciso para este último mensaje silencioso. El peso de su intención la oprimía, pesado e importante. Sabía que esto era el final de su guía fantasmal. No tenía herramientas, solo sus manos para cavar en la tierra. La tierra estaba blanda en algunas partes, pero raíces de árbol tercas cruzaban el suelo. Escarbó en la tierra, sin importarle la suciedad bajo sus uñas. Los recuerdos aparecían con cada puñado de tierra que sacaba. Sin ser llamados, nítidos. El joven Marcos, con la cara manchada de barro, riendo victorioso. Sus caras serias, de niños, mientras metían sus tesoros dentro de la caja. Una promesa solemne que se hicieron, desenterrarlo juntos en un futuro lejano, un futuro que para él nunca llegaría. Esto se sentía como una traición. Cavar era lento, costoso, casi una penitencia. Un ritual. Sintió una conexión extraña con el acto mismo, que la aferraba a la tierra y al hermano que descansaba bajo ella en otro lugar. Este árbol los había visto crecer. Había guardado sus secretos compartidos. El sobre pesaba de una forma rara en sus manos temblorosas. Importante. La letra de Marcos por fuera. Tan familiar, tan real que dolía. Cada curva de cada letra era una nueva punzada de reconocimiento agridulce. Casi podía verlo escribiéndolo, encorvado sobre su escritorio, concentrado. ¿Cuánto tiempo llevaba esta carta esperando aquí, bajo la tierra silenciosa, esperando este preciso momento, este descubrimiento exacto, preparado? Un mensaje enviado desde el más allá, de la muerte a la vida. Dudó. Una parte de ella tenía terror de abrirlo, de saber. ¿Qué podría haber escrito? ¿Qué secretos guardaba? ¿Era una despedida? ¿Una disculpa? ¿Una explicación por su marcha repentina? Las llamadas, los mensajes de voz, tenían que estar conectados con esto, de alguna manera. Respiró hondo, temblorosa. El aire estaba fresco en su piel. El sol ya se había escondido. Estaba anocheciendo. El bosque a su alrededor parecía contener la respiración. Esperando con ella. Con dedos torpes, rompió el sello. El papel se rasgó un poquito. Un sonido pequeño, sin importancia, que resonó con fuerza en el silencio. Desdobló la única hoja de papel. Estaba cubierta con su letra ordenada. Sus palabras, sus pensamientos, llegando a ella desde más allá de la tumba. Mi queridísima Clara, empezaba la carta. Se le nubló la vista con nuevas lágrimas. Si estás leyendo esto es que ha ocurrido lo peor. Ya no estoy. Las palabras eran crudas, directas, sin rodeos, tan típico de Marcos. Nunca le gustó andar con paños calientes. Siempre afrontaba las cosas de frente, incluso su propia muerte al parecer. Esto estaba planeado, previsto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esta no era una carta cualquiera. Sé que debes estar sufriendo, confundida, quizás incluso enfadada. Hay tanto que quería decirte, tantas cosas que aún teníamos que hacer. Sus palabras eran un bálsamo y una nueva fuente de dolor insoportable. Él la entendía, incluso muerto, la entendía completamente. Pero no quería dejarte solo con el silencio, solo con el vacío. No podía soportar la idea de ti sola, con recuerdos que se van borrando. Siguió leyendo.
con el corazón latiéndole fuerte, sintiendo una extraña premonición. Él estaba explicando algo, algo increíble, algo imposible. Durante semanas, incluso meses antes del accidente que ahora supongo que ocurrió, he estado trabajando en algo, un proyecto, algo solo para ti. Los ojos de Clara recorrían las líneas, más rápido ahora, su pulso acelerándose. ¿Qué proyecto? ¿Qué podría haber estado creando en secreto? Siempre había sido brillante con los ordenadores, con la tecnología. Un prodigio. Pero esto se sentía diferente. Más grande, más complejo, más personal. Lo llamé Ecos. Es una aplicación. Una IA, para ser exactos. Una IA, una inteligencia artificial. A su mente le costaba entenderlo. Le metí de todo, Clara. Todas mis grabaciones de voz antiguas, nuestros mensajes, mis diarios, mis correos electrónicos, cada rastro digital mío que pude encontrar. La IA aprendió mi voz, mis patrones al hablar, mis recuerdos. Había construido una versión digital de sí mismo. Un fantasma en la máquina, las llamadas, los mensajes de voz. La voz plana, sin emoción pero familiar. Era él. Pero no él, era su eco, su creación. Esta era la fuente de la voz inquietante. La presencia que la guiaba. Una fría oleada de comprensión la invadió. Shock, incredulidad, asombro. La programé para que se activara si yo ya no estaba, para guiarte, para hablar contigo, para llevarte hasta esta carta, para que entendieras, para que no pensaras que te estabas volviendo loca. Una risita nerviosa se escapó de sus labios. ¿Loca? Ella ya estaba más allá de eso. Había pensado en todo, incluso en que pudiera acabar confundida. Este plan intrincado, póstumo, tan complejo, tan indiscutiblemente Marcos, siempre había sido de planificar, siempre pensando 10 pasos por delante, incluso ante su propia posible y repentina muerte. No soy realmente yo, Clara. Lo sé, es solo un eco, una huella digital que quería dejar. Para ti, una forma de decir adiós, una forma de ayudarte en los primeros días. Clara se recostó contra el viejo roble, la carta agarrada con fuerza. Su hermano, el chico brillante, cariñoso e irritantemente listo, había encontrado una manera de desafiar a la muerte, a su propia manera, única y tecnológica, no con un milagro, sino con código, con datos, con ingenio. Las llamadas no eran del cielo, eran de su genio. El día se rindió a la noche que llegaba. La oscuridad cayó suavemente. Clara estaba sentada debajo del roble viejo y silencioso. La carta estaba abierta en su regazo. Sus palabras sonaban en los rincones tranquilos de su mente cansada. El ingenio de su hermano, su amor tan grande, su cuidadosa forma de planearlo todo. Era una revelación sorprendente, casi increíble. Un último regalo. La inteligencia artificial, su eco, la había guiado hasta aquí, hasta esta verdad. Sintió una mezcla rara de asombro y una tristeza profunda que le llegaba muy adentro. Él ya no estaba, de verdad que ya no estaba, pero no la había dejado completamente sola. Se había asegurado de que ella lo entendiera. Le había abierto un camino en medio de su dolor, un camino iluminado por su fantasma digital, su cariño eterno. Su móvil, agarrado en su mano, de repente vibró una última vez. Era tarde. Las estrellas estaban esparcidas por el cielo negro como la tinta. Ella sabía, con una seguridad que sentía muy dentro, en sus huesos, que este era el momento, el mensaje final, la última palabra programada de su eco. Su corazón se calmó, esta vez no por miedo, sino con una aceptación seria. Levantó el móvil. La pantalla brillaba un poquito en la luz tenue, lista para recibir su última transmisión. Su última instrucción, la de despedida. El parque a su alrededor estaba en silencio, tranquilo, esperando junto a ella. Este era el final del hilo digital, el último susurro del más allá. Llegó la voz de Marcos, su eco, clara y extrañamente tranquila. No me recuerdes por el día que me fui de este mundo. Recuerda todos los muchísimos días llenos de sol que pasamos juntos. Recuerda nuestras risas, nuestros sueños, nuestro lazo que nada puede romper. Vive tu vida a tope, Clara. Vive por los dos ahora. Sus palabras eran sencillas, pero tenían un peso enorme, muy emotivo. Una súplica, una bendición,
una liberación. Era su último deseo para ella, que encontrara la alegría otra vez, que abrazara el futuro, que lo llevara con ella hacia adelante. Entonces, cuando la última palabra se apagó, solo hubo silencio. Un silencio total. Un silencio que era diferente esta vez. No vacío, sino completo. La pantalla de su móvil despacio, suavemente, se puso negra. Sin vida. El eco se había ido. Su propósito cumplido. Su tarea terminada. Clara bajó el móvil. No sintió ganas de intentar llamar otra vez. Ya no habría más mensajes. Ya no más guía fantasmal. Una sensación de paz muy grande empezó a calmar su alma cansada. Era una paz tranquila. Ganada con lágrimas, con confusión, con recuerdos. Marcos le había dado esto. Una forma de procesarlo. Una forma de entender. Él no había querido que ella se ahogara en la tristeza, sino que nadara hacia la luz. La inteligencia artificial era solo una herramienta, creada por su amor que no se acaba. Clara ya no escuchaba llamadas fantasma en mitad de la noche. El silencio en su casa seguía allí, pero había cambiado. Ya no era un vacío que ahogaba, lleno de una ausencia que no se podía soportar. En su lugar, guardaba un espacio tranquilo para el recuerdo, para pensar, para el amor. Ahora lo entendía. El viaje al que Marcos la había enviado no era para mantenerlo vivo de una forma artificial, digital, sino para ayudarla a pasar por los momentos más oscuros de su tristeza al principio, para recordarle la vida que compartieron, no solo su muerte repentina y triste. El teléfono era solo un aparato. La conexión de verdad era mucho más profunda. La tecnología, se dio cuenta, podía ser más que circuitos fríos, más que datos. A veces podía guardar la huella delicada de un corazón humano, podía llevar el eco de una voz, la esencia de una forma de ser. Marcos había puesto todo su amor, sus recuerdos, todo su ser en lo que creó. No para reemplazarle a él, eso sería imposible, de verdad imposible, sino para ofrecer un puente, un consuelo por un tiempo, una mano que la guiara, una forma de decir el adiós que nunca pudo decir en persona. Su alma digital había tocado la de ella, y luego la había soltado con cuidado. Aprendió que hay lazos que la muerte no rompe tan fácil. El hilo que la unía a Marcos estaba hecho de algo más fuerte, hecho de risas compartidas, de secretos susurrados, de una lealtad que no fallaba. Iba más allá de lo físico, seguía vivo, dentro de ella. Su amor era algo que podía sentir, una luz cálida en su recuerdo. Su forma de ver el futuro, su increíble ingenio, habían sido su último gesto de cariño. Él se había enfrentado a su propia muerte y solo pensó en que ella estuviera bien. Saber esto le daba muchísima fuerza, un consuelo muy grande. Clara empezó a vivir otra vez, despacio al principio, luego con más ganas. Llevaba a Marcos no como una voz fantasma en una máquina, sino como una parte viva y querida de su propio corazón fuerte. Su último mensaje se convirtió en lo que la guiaba en silencio: vivir por los dos. Encontró alegría en las cosas pequeñas, en los amaneceres, en los momentos compartidos. El dolor